Muy buenas tardes. Comenzamos a grabar de nuevo con el amigo Emilio Acosta Ramos, ya un habitual de nuestro canal. Buenas, Emilio, ¿qué tal? Hola Antonio, ¿qué tal? Encantado otra vez, una vez más, estar en tu canal de YouTube como invitado. Y bueno, hoy vamos a tener un tema sumamente interesante, ¿no, Antonio? Sí, señor. Hoy venimos a hablar de los dragones de Cuera. Tú sabes, Emilio, que hace un par de días que soy más viejo y ya cada vez tiene menos gracia celebrar los cumpleaños. Mi último cumpleaños en el 3 y bueno, de post cumpleaños creo que estaba bien una charla sobre los dragones de Cuera que una vez, creo recordar que fue a Carlos Canales, que le escuché que si tuviéramos que definir a los dragones de Cuera, eran una especie de mezcla de guardia civil, rangers de Texas y policía montada. ¿Qué te parece la definición? No, me parece una definición genial, porque esos tres cuerpos que nombras, pues tienen mucha influencia de lo que fueron los dragones de cuera, sobre todo en lo que es al otro lado del charco, en Estados Unidos y en México también, por supuesto. Claro. Los dragones de Cuera, estamos hablando de unas tropas de élite, de unos soldados que se asientan en el virreinato de la Nueva España y sin embargo su expansión, su labor de asegurar y expandir la frontera, pues abarca buena parte de México y de los actuales Estados Unidos, un territorio que entonces pertenecía a la monarquía hispánica como virreinato y que ellos, si bien es cierto que este cuerpo que hablamos tiene mucho predicamento en el siglo XVIII, viene de una cultura muy anterior, que en la península ibérica, como tierra de frontera y como tierra de guerra entre moros y cristianos, se forma esa cultura a caballo, ¿no? Esa cultura de prácticamente de centauros, de campesinos soldados, de frontera. Y eso pues se lleva a América y en la América del Norte, en aquella inmensa tierra de llanuras, de praderas, en fin, de muchas posibilidades, España, la monarquía hispánica tiene que expandirse y hay una serie de soldados europeos, pero también criollos, mestizos, indios, mulatos. Volvemos siempre a lo mismo, ¿no? La monarquía hispánica siempre integra hombres de muy diversas razas que bajo una coiné, como comunión por así decirlo, va avanzando y se va asentando a través de presidios y misiones. Lo que pasa, Emilio, que el nombre presidio, nosotros lo decimos y a día de hoy suena como a otra cosa, ¿no? Sí, como una especie de cárcel. Pero no, los presidios eran como una especie de fuerte, ¿no? Que lo que hacía era proteger las fronteras. Bueno, en las películas del oeste vemos mucho las palabras fuertes, el Fort Knox, por ejemplo, el famoso Fort Knox, que bueno, es el antecedente de estos fuertes en el oeste americano, pues fueron estos presidios que estuvieron en el oeste de lo que hoy es Estados Unidos. Pero qué bueno que señalas lo del origen de de esta cultura equina, por de llamarlo de una manera, pues viene más que todo de las marismas del Guadalquivir, de Andalucía, ¿no? Exactamente, Eh, porque además el ganado que Pasando por Canarias también, que se adaptó un poco a claro, Canarias y después pasa a no solo Norteamérica, en los llanos venezolanos también está mucho esta cultura. Los dragones de cuerda eran famosos por ser lanceros, se hacían llamar los lanceros del rey, pues en los llanos pues también vemos los lanceros, la figura del lancero, que en la guerra de independencia en Venezuela pues fue muy importante esta unidad montada, por llamarlo de alguna manera. Hablamos hace poco de los llaneros y los lanceros con bobes, en un video que hicimos juntos hace poco. Y bueno, y también más al sur, si nos ponemos a ver los famosos gauchos, lo que es la Patagonia en Argentina, toda esta zona del sur del continente, pues también vemos una cultura muy similar pues, a la que se ve con los vaqueros en el Norteamérica. La famosa cultura western, ¿no? Por Así es, llamarlo de igual. alguna manera, que es Lo una mismo se copia ve en de la Perú cultura con el española. chalán, lo mismo se ve en Perú con ¿No? el chalán, en Chile con el guaso, y además la base ganadera que utilizan los dragones de cuera son los caballos mesteños. Tú antes mencionabas las marismas del Guadalquivir, y ellos llevan los caballos mesteños, los famosos Mustang, y la vaca mostrenca, que también parte de Doñana, de ese rincón de la Andalucía Atlántica, donde el río Guadalquivir desemboca y parece que une las actuales provincias de Sevilla, Huelva y Cádiz, y la vaca mostrenca, luego de estar mucho tiempo en las Islas Canarias, como pasa a Texas.
Entonces, claro, estamos hablando de una cultura completa que viene de la Edad Media ibérica, que se acriolla, por así decirlo, y como tú dices, pues reproduce un esquema, un patrón parecido, bueno, la figura del charro mexicano, la figura del rodeo, y al fin y al cabo es lo que tú dices, este es el western, este es el cowboy, este es el antepasado de todo eso que se vive hoy en Estados Unidos. Yo lo que me pregunto, Emilio, ¿por qué de esto no se han hecho películas, no se han hecho series, no? ¿Por qué? Bueno, déjame decirte que hay una serie muy famosa, El Zorro, y ahí salen los dragones de cuera. Bueno, pues verdad. El dragón de cuera más famoso es el Sargento García y el Cabo Reyes. verdad, valga la excepción. Pero bueno, es la única excepción, que de paso no lo ponen muy listos, no, tampoco, pero bueno. La cuera por su característica, la cuera por su característica chaqueta, ¿verdad? Sí, eran siete cueros que se ponían en esa chaqueta y utilizaban un escudo que era de piel de búfalo. Bueno, búfalo es la palabra en inglés, deriva de la palabra en inglés porque bisonte en francés, pero la palabra correcta en español es cíbulo. Sí, señor, ¿verdad? Que de ahí viene también la leyenda de las 7 ciudades de Cíbola. Cíbola. En Norteamérica, que en el sur es El Dorado, pues en Norteamérica estaba la leyenda de las 7 ciudades de Cíbola, que eran ciudades llenas de oro y tal. Bueno, la Cíbola viene de los cíbolos, que eran estos bisontes o búfalos. Pero bueno, para no irnos para otro tema, pues estos escudos estaban hechos de esta piel de búfalo, pues vamos a llamarlo búfalo porque es la palabra más popular conocida. Y muchos de estos escudos tenían valga la redundancia, el escudo de España. El escudo con las columnas de Hércules, el escudo que se solía usar al otro lado del charco. Claro, la columna de Hércules, la Castilla y León y la flor de lis. Correcto. Claro, y en el medio el círculo borbónico, que era en aquella época la dinastía que gobernaba el Imperio Español. Pues estamos ya hablando ya del siglo XVIII. Claro, y es bueno que tú menciones el tema del escudo, que son las llamadas adargas, que hay un antepasado en la época, los llamados los andalusíes, es decir, los moros ibéricos, utilizaban un escudo muy parecido, de otro material, porque aquí en la península pues no había esa clase de búfalo, pero como decimos, todo este movimiento de la Edad Media Ibérica se acriolla, y entonces estos soldados de cuera o estos dragones de cuera que van siempre a caballo entre fuertes y misiones, pues forman sus propios escudos recreando una tradición que viene de mucho antes. Yo antes mencionaba a Emilio Los Llanos y es curioso porque Borja Cardeluz, periodista, investigador, que es miembro de la Fundación Civilización Hispánica, siempre dice que él se quedó impresionado cuando visitó Los Llanos, que unen Venezuela y Colombia, porque el paisaje le recordó muchísimo a las marismas del Guadalquivir. Entonces, de repente, en América del Norte, cuando uno va avanzando desde México hacia más al norte, también tenemos un paisaje parecido, ¿no? Entre los caballos y las vacas que llevan los españoles, que se encuentran allí los bisontes también, ¿no? Bueno, yo diría que Los Llanos sí es más parecido a las marismas porque es zona pantanosa. En Los Llanos hay muchos ríos con caudales inmensos, como puede ser el río Meta, por ejemplo. Pero ya en Norteamérica, pues tenemos pocos ríos caudalosos. Creo que nada más el Colorado es el único así caudaloso. Mississippi, que la zona. Es una zona más desértica. Pero ¿qué tienen en común estas dos zonas? Las llanuras. Extensas llanuras y kilómetros que son excelentes para lo que es pastar los caballos, el ganado y todo este tipo de animales. Y por eso es que se adapta también esta cultura equina a estas regiones geográficas. Ahora, antes señalabas lo del escudo. Bueno, hay que señalar que en aquella época las lanzas en Europa, ya no sé, el ejército no lo solía utilizar, ya estaba en desuso, y por las condiciones geográficas de llanuras y por la facilidad al montar caballo de llevar lanzas, pues ellos utilizaron la lanza como principal armamento en las llanuras de Estados Unidos y del norte de México. Ellos también utilizaban escopetas cortas
diferentes a las largas que se utilizaban en Europa. Ajá. Igual utilizaban una pequeña espada, que es la pequeña espada que se solía utilizar más que todo en el Nuevo Mundo, en América, muy diferente a la espada toledana larga que se usa en la península o en Europa. Esta es una poco más corta y más ancha. Bueno, era las armas que llevaban estos soldados de cuero, ¿no? El arma principal, como bien dije, es la lanza, el escudo protector, pero llevaban encima estos escopetines cortos y estas espadas pequeñas para su protección. Hay que decir que las 7 capas de cuero que utilizaban en su chaleco era excelente para protegerse de las flechas que lanzaban los indios, porque la principal amenaza que había en la zona eran las tribus indígenas, que habían infinidades de tribus indígenas en esa zona del continente en estado salvaje todavía. Porque digamos que la colonización o la conquista de estas tierras pues se dio muy avanzado la fecha de la presencia americana. Pues vemos los primeros asentamientos con las misiones que venían de Baja California, Nuevo México, Texas. El principio de la colonización de estos territorios fue por medio de las misiones, por llamarlo de algún modo. Sí, 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 no, sí. Es lo que dice también María Elvira Roca Barea en su libro Imperiofobia y Leyenda Negra y en muchas otras conferencias que ella ha impartido, que tanto los soldados de cuera como los poblamientos que se van formando en América septentrional, pues ahí, claro, pues nosotros hablamos, por ejemplo, de apaches y comanches, y enseguida nos viene John Wayne, pero mucho antes de Hollywood, muchos indios de la América del Norte contactan con el hombre occidental a través de los españoles. El mismo indio Jerónimo pues hablaba español y su nombre lo dice todo. Correcto. Habían contactado con esa Era católico. Y era católico, exactamente. Habían contactado con los dragones de cuera, con la figura del presidio, con el fuerte y con la figura de la misión. Porque hay que pensar que España llegó hasta el Pacífico Norte, hasta los límites de Alaska. Claro, a día de hoy uno piensa en Estados Unidos como un país monolítico anglosajón, pero la historia nos dice lo contrario. La historia nos dice que las 13 colonias eran los anglosajones, mientras que todo el centro y el norte estaba en puja siempre entre Francia y España, y desde el Mississippi hasta el Pacífico Norte estaba España. Entonces tenemos ahí a varias potencias, bueno, y los rusos desde Alaska. Entonces, ese amenazaban el control de España. Claro, ese monolitismo anglosajón, en verdad, la historia dice lo contrario, ¿no? No, y es así. Qué bueno que señalas ahora lo de los franceses ahí con la Luisiana, que siempre estuvo esa tensión territorial, porque como bien sabemos eran territorios casi despoblados, pues, pero había presencia de franceses y españoles, los españoles por medio de los presidios, y bueno, los franceses también comerciaban mucho con las tribus indígenas, y solían venderle a estas tribus, sobre todo a los comanches, armas de fuego para que atacaran a los españoles. En la guerra de la Triple Alianza en 1720, pues estos franceses auparon a que los comanches atacaran a los presidios y a los pueblos españoles en la frontera. Entonces el virrey de la Nueva España habla con el gobernador de Nuevo México para que mande una expedición a lo que hoy en día es Nebraska, cerca de lo que era la frontera con la Luisiana francesa en aquel momento. Claro que hay que tener en cuenta, para situarnos, sí, que la Luisiana no es el actual estado, sino la Luisiana era el camino francés hacia el Canadá. O sea, es lo que tú dices, eran territorios vastos, despoblados y siempre en colisión. Sí, ¿no? Y que luego, al ganar España esta guerra, perderla, Francia cede este territorio de la Luisiana a España. Ajá. Ya en años posteriores en otra guerra, que también es contra Inglaterra, otra triple alianza. Pero estamos hablando de una primera, que es la guerra, la primera, la de 1720. La segunda no es triple alianza, tiene otro nombre, no me acuerdo ahora el nombre, que España y Francia eran aliados, y bueno, Francia, por una forma de darle a España por toda su ayuda y su apoyo, le cedió el territorio de la Luisiana. Pero bueno, continuando con lo que estábamos hablando, ¿no?
Sí, anteriormente, el sí. gobernador de Nuevo México envía a los dragones de Cuera a la zona de Nebraska a fundar un presidio para proteger esa zona de las incursiones francesas, porque estaban atacando a los pueblos que estaban por ahí, en la frontera, y junto con los indios que le estaban vendiendo armas de fuego y estaban atacando. Y hubo un teniente coronel llamado Pedro de Villasur, que era muy joven, tenía unos veintitantos años, con muy poca experiencia, y él va junto con 45 dragones de Cuera a hacer esta misión y unos 70 indios auxiliares. Entre esos indios auxiliares había un indio Pawnee, de la tribu Pawnee. La tribu Pawnee es de la nación Comanche, Sí. que esa tribu pues era justamente la que estaba atacando, pero era ya un Pawnee hispanizado bajo la religión católica. Bueno, llegan a esta zona de Nebraska, empiezan a contactar a estos indios, mandan al indio Pawnee hispanizado para darle mensajes de hacer las paces, que ellos iban a montar un presidio y que no querían líos, ¿no? Resulta que el indio desapareció. A lo mejor lo habrán asesinado a este indígena y los indios se empezaron a mostrar hostiles, ¿no? El teniente coronel Villasur, al ver todo esto, los ataques que estaban teniendo, pues se vio en desventaja numérica y decidió la retirada. Unos kilómetros ya, unos 200 kilómetros o 100 kilómetros yendo camino a Nuevo México, ellos descansan y cuando descansan, están durmiendo todos, pues al no tener experiencia, no dejó guardia, pues aprovecharon los indios Pawnee y asesinaron a Pedro de Villasur y a la mayoría de estos soldados de Cuera. La verdad que sí, fue Hubieron una... pocos sobrevivientes y que pudieron regresar a Nuevo México. Así de fuerte fue esta defensa de la frontera para los dragones de Cuera. No, claro, era una vida al límite. O sea, era una vida, digamos, estresante porque era recorrer vastísimos kilómetros con muy, y volvemos siempre a lo mismo. España no tenía un ejército de millones de hombres. La monarquía hispánica, de hecho, pues se servía además de sus propios hombres en América, porque la mayoría de los dragones era gente nacida en América. Sí es verdad que había bastantes mandos europeos, no solo españoles, porque también hubo mandos irlandeses o incluso alemanes, italianos, que eso es otro, la presencia irlandesa en América del Norte, que todos lo asociamos ahora a Boston, ¿no? Sin embargo, ya empiezan a llegar bajo la monarquía hispánica, porque desde 1580 hasta principios del siglo XIX, muchísimos irlandeses sirven como soldados españoles y en España se les trató siempre como uno más, o sea, no hubo distinción, se destacaron mucho los tercios de Flandes y finalmente pues esta población llega a América, fue una población muy influyente. Hasta el siglo XIX, tanto en política como en ejército, encontramos apellidos irlandeses por Tutiplén, ¿no? Entonces, ya en los dragones de cuera también vemos algunos. O'Higgins es uno. ¿Perdón? O'Higgins es uno. Claro, o O'Donnell. O'Donnell. Que O'Higgins, el padre de O'Higgins, Sí, era virrey del Perú. sí, señor. Y es el libertador de Chile. Así es. Entonces, pues, una de las muchas curiosidades que podemos contar de los dragones de cuera, que yo muchas veces pienso, Emilio, de que son más valorados por las sociedades históricas de los Estados Unidos que aquí. Pues. Sí es verdad, por ejemplo, que aquí ahora, gracias a Dios, parece que suena más, gracias a Dios. Yo recuerdo cuando yo era hace 15 o 20 años o más, en mi pueblo hay un historiador que se llama Francisco Rivas, que escribió un libro muy bueno, él es especialista en el mundo del caballo, su libro se llama Omnia Equi, se lo editó Almuzara, que él habla sobre esa tradición equina de la Edad Media Ibérica hasta el Renacimiento, etcétera. Y él estas cosas me las contaba siempre. Desde que yo era niño, pues él me contaba que hablaba de los dragones de cuera y de cómo el vestuario vaquero, el ganado que se utiliza en Norteamérica es de origen hispánico. Y parece ser como que no le echaba cuenta a nadie. Ahora esto está un poco más de moda, pero yo me acuerdo de mi paisano, el historiador Francisco Rivas, o sea, que había gente que ya lo veía. Y luego, bueno, hubo libros hace años, como antes mencionamos a Carlos Canales, que con Fernando Martínez Laín escribe Banderas Lejanas, que es un muy buen libro sobre toda la epopeya española en Norteamérica, donde no es un libro exclusivo sobre los dragones de cuera, pero sí se habla como ellos de tal. Pero que me da la impresión a mí de que esto parece ser que interesa más en Estados Unidos que en la propia España. O no es así? Bueno, como suele ocurrir no solo en este caso, con muchos otros casos.
España siempre se ha centrado más que todo en su historia en la península y en Europa. Europa, en la historia con los tercios, sí es muy bien estudiado en España. O la Italia, en Nápoles y Milán. Pero lo que es la historia americana se centra en pocos capítulos, tal vez la conquista de México, la de Perú, pero más de ahí no va. Y fueron 300 años de presencia española en el continente americano y hay millones y millones de historias interesantes como esta de los dragones de Cuera, que a mí me parece una historia súper fantástica y maravillosa, porque vemos el éxito que ha tenido las películas western o del oeste en la cultura pop, por llamarlo de alguna manera, hoy en día en Occidente, y no solo en Occidente, en Oriente también, hay muchos japoneses que son fanáticos de estas películas del oeste, ¿no? Y España no ha sabido explotar esta parte de la historia, porque como bien decimos, todo el inicio de toda esta cultura viene de España. Exactamente. Viene además de una época muy concreta de España como cultura de frontera. En ese sentido, por así decirlo, nos parecemos un poco a Rusia con toda la diferencia, porque Rusia también ha sido una gran tierra de frontera. Pues España ha sido de hecho la frontera que ha salvaguardado Europa. Si en Europa a día de hoy no se habla árabe o no se habla turco, es por España. No es por Suecia, ni por Inglaterra, ni por Bélgica. La batalla de Lepanto. Exactamente. Bueno, no, y la batalla de Lepanto, por supuesto, pero en la misma Reconquista, desde que don Pelayo vence en Covadonga, crea un poco de resistencia que, digamos, entre comillas, distrae a los musulmanes, porque los musulmanes quisieron atravesar los Pirineos, como Aníbal, ¿no? Llegando hasta Roma, y ese foco de resistencia fue algo molesto que los tuvo ahí, entre comillas, entretenido, utilizo esa palabra, y que no les permite avanzar. Por supuesto, en el este estuvo Bizancio también, ¿no? Bizancio, que de hecho, fíjate tú que España se convierte un poco en ese papel del mundo bizantino, lo hereda España, por así decirlo, en el siglo XV. Y además un papel muy universal que desarrolla pues desde el Pacífico Norte hasta los confines de la Patagonia. O sea, por eso el español es una lengua continental que la podemos hablar hoy en día desde Miami hasta Ushuaia. Inclusive en Guinea Ecuatorial o en Filipinas, que siempre Claro, nos olvidamos de ellas. sí que es verdad, sí que es verdad. Entonces, la verdad que los dragones de Cuera es una epopeya histórica. En España, fíjate que tenemos España se ha rodado mucho western, todavía está en Almería, el desierto de Taberna, el famoso Fort Bravo, ahí en el Mediterráneo, a las puertas del Mediterráneo, quizás sea el único desierto que hay como tal en Europa. ¿Cuántas películas, Emilio, no se pueden hacer allí en Almería? Y cómo esa zona no se revitalizaría económicamente, y cuántos actores y cuántos productores, si se les diera facilidades, no solo se les quisiera sangrar impuestos, que esas otras. Es que ese es el problema de España, que tienen desangrado a todos los empresarios con impuestos, lamentablemente. Por eso es que vemos el ejemplo ahorita que estás hablando de Irlanda. Irlanda ha hecho lo contrario. Pero yo creo que sí, que si se dieran facilidades, tenemos en España ese gran desierto en Almería que se pueden grabar no solo películas del oeste, Conan el Bárbaro, que también se grabó en España. Fíjate tú, Emilio, por ejemplo, la fundación de San Francisco, la expedición de Juan Bautista de Anza, que era criollo, ese sería otro criollo discriminado, ¿no? Con Emilio, bueno, los que nos estén viendo por primera vez, con Emilio hemos hablado muchas veces también del mito de que los criollos estaban discriminados en la monarquía hispánica, cuando los criollos eran hasta fundadores de ciudades y fueron un agente legal del rey, ministros plenipotenciarios, en fin, primera figura. Y esa epopeya que hace, acompañado de dragones de cuera, acompañado de gente de todas las razas, Juan Bautista de Anza fundando San Francisco y abriendo el balcón, ese genial balcón de California al Pacífico. Dios mío, ¿qué no se puede hacer ahí, Emilio? ¿Qué se te ocurriría a ti? E incluso la música, pienso yo muchas veces. Porque en Estados Unidos Claro, sí, la música country tiene demasiada influencia hispánica. y muchas veces incluso en el blues se está estudiando en Nueva Orleans la posible influencia hispánica o criolla. Entonces,
teniendo Almería, teniendo tantos pueblos que dan a Doñana, pues desde Alcázar, Villamanrique, Moguer, que hay un paisaje tan espectacular, Dios mío, cuántas escenas no se podrían. Yo muchas veces paso por allí y digo, Dios mío, cuántas escenas no podríamos rodar de la fundación de San Francisco, de los fuertes, Bueno, de las bueno, misiones. aquí en Zafra hay una zona montañosa atrás del pueblo y parece Utah, las montañas de Utah. Increíble. Que los Mustang que están en Utah, los Mustang, la provincia inglesa, fueron llevados por los españoles, lógicamente, también. Claro, es que son caballos españoles que se desarrollaron en estas llanuras y desarrollaron musculatura, obviamente. Se adaptaron a la zona geográfica, igual que las vacas que estábamos hablando antes, las Longhorn, Eso es. que tienen esos en Venezuela le llaman cacha, aquí en España cuernos, esos cuernos grandísimos, pues son estas vacas que vinieron de Andalucía y de Canarias y se adaptaron al medio físico tejano. Y tú lo ves y son símbolos de los Estados Unidos. Así es. Esa vaca tejana. Fíjate que los caballos mesteños que se crían en Doñana, ¿no? En Doñana es su cuna, dice que tenían mucha capacidad de adaptación porque Doñana tiene unos veranos muy calurosos y unos inviernos muy lluviosos. Y son caballos en verdad que vienen del cruce de los caballos que tiene la península ibérica con los que traen los árabes y los bereberes, se mezclan, están ahí salvajes, prácticamente no, están salvajes. De hecho, en Almonte todavía existe la saca de las yeguas, de los mozos del pueblo, y es todo un acontecimiento de primera magnitud. Van, y en Galicia también, con las rápadas de estas, van a coger esas yeguas que están en estado salvaje para iniciar la doma vaquera, que eso es otra cosa igual, la doma vaquera, todo eso que vemos en Estados Unidos procede de la misma zona y de la misma cultura. Y claro, los caballos mesteños, en su origen, ya son animales que tienen mucha capacidad de adaptación por el medio del que salen. Porque aquí vivimos climas muy rigurosos. Entonces, claro, lo que tú dices, llegan allí, se adaptan al medio, desarrollan musculatura, pero siguen manteniendo, digamos, su arquetipo. Y otra cosa que es la doma vaquera, que es que eso es algo también perteneciente aquí y que desarrollaron los soldados de cuera, porque no solo fueron, digamos, soldados, sino que fueron ganaderos, fueron guías, fueron constructores, pues teniendo que vivir al día prácticamente, hostigados completamente por tribus muy belicosas. Entonces, ¿qué hace que no estamos haciendo películas todos los días de eso? Qué bueno que señalas ahora lo de los caballos cada dragón de cuera tenía 4 caballos de estos Mustang, más una mula, por la cantidad de caballos que había en la zona, pues se desarrollaron como no tienes idea, se mezclaron y se desarrollaron increíblemente. Y la mayoría de los ataques de los indios a los presidios o a los pueblos era para robar estos caballos. Hacían racias y se robaban los caballos. Y en 1770 llegó a Tucson, a lo que hoy en día es Tucson, antiguamente se llamaba San Agustín en Tucson, había un presidio ahí y llegó un teniente coronel que era de Navarra, que se llamaba Allende Saavedra, si no me equivoco, que era muy joven también, tendría 21 años o 22, pero era muy buen soldado, muy buen militar. Y él vio al llegar a Tucson este problema de cómo los indios, estos eran los indios apaches, atacaban a la población y robaban estas racias. Y ellos siempre trataron de defender a Tucson de este tipo de ataques. Y los derrotaron muchísimas veces a los indígenas, y los indígenas se fueron pacificando poco a poco, porque vieron que los españoles eran pocos. Por ejemplo, eran 30 dragones de cuera contra 500 o 1000 indios apaches. Imagínate la diferencia que había de número. O sea, bueno, una de las primeras cosas que hizo Allende Saavedra al llegar a Tucson fue fortificar la ciudad con muros de adobe, que era el material pues, el que se solían construir estos presidios y estas misiones, y para poder proteger de los ataques. Pero ya bueno, al final del siglo XVIII, estos indígenas apaches se fueron integrando a la sociedad hispana, como bien hemos dicho,
Jerónimo es un ejemplo, se fueron hispanizando, recibieron la religión católica y fueron ingresando a estos pueblos y misiones como puede ser la de San Agustín de Tuxtla. No, claro, y finalmente la monarquía hispánica siempre contó con grupos de indios aliados. Sin ellos, y que hecho muchos eran guías y colaboradores de los dragones de Cuera. Sin ellos nunca se podría haber hecho toda esta epopeya. Los llamados indios auxiliares. Claro, los llamados indios auxiliares, y también incluso gente que había nacido en el Caribe, gente que había nacido en Europa, y toda esta epopeya es que es parte de, al final te das cuenta, es la forja de una historia universal, que todavía está viva, o sea, que no hace falta ser un erudito, porque esto se respira todavía, pues desde Estados Unidos hasta Argentina, no hemos hablado de los gauchos, y todavía en España está la saca de las yeguas en Almonte, las marismas de Doñana y la rapa de las bestas en Galicia. O sea, que esto es algo que está bastante vivo y que se respira. El Rocío. ¿Cómo? El Rocío, el famoso Rocío. Exactamente, allí es. Tú ves el Rocío y te sientes como si estuvieras en Estados Unidos, en el oeste de Estados Unidos. Todas las casas además con sus maderas para los caballos, o sea, es increíble. Y las calles de tierra como si fuera un pueblo del oeste. Así es. Fíjate, Emilio, los dragones de Cuera con los que ya cuenta Bernardo de Galvez cuando él llega, que se habla de la pachería, ¿no? Es un nombre muy genérico para definir esos territorios. Y si tú ves un mapa de los últimos años de Carlos III y ya del gobierno de Carlos IV, y tú ves el mapa de la monarquía hispánica, y es que, Dios mío, es que ya desde Nootka hasta la Patagonia, y qué pena que 15, 20 años después todo se cayera, ¿no? Porque nada auguraba, en la época de los dragones de Cuera, nada podía, digamos, augurar que la monarquía hispánica se rompiera en 1000 pedazos. Se rompió en 1000 pedazos porque no se supieron hacer las cosas bien. Yo creo que el punto de inflexión fue cuando Carlos IV dejó entrar las tropas napoleónicas a la península. Sin duda, sin duda. Una vez llegado ese momento, entró el declive lamentablemente del Imperio Español. Un imperio, como bien dice, que los primeros años de Carlos IV y el reinado de Carlos III fue inmenso, totalmente inmenso. Era inmenso. Tú ves mapas, tú también lo has estado estudiando, yo lo estoy estudiando en relación con los avances que habían hecho los dragones de Cuera, que es una tropa de élite, como hemos dicho antes, los guardias civiles, rangers de Tesa y policía montada, ¿no? Que es inmenso el trabajo que se hizo con tan pocos hombres, pero con cuánta eficacia, con cuántas ganas, con cuánto tesón. Definitivamente era otro espíritu el que les guiaba. Y lo curioso es que las fronteras, esas grandes fronteras, se demarcaban con piedras o como se le puede llamar comúnmente mojones, que lo único que decía, de aquí empiezan los territorios de su majestad Carlos IV, por decir algo. Pero eso es lo único que delimitaba la autoridad española y, por supuesto, la presencia de estos fuertes o presidios que estuvieron a lo largo y ancho de la geografía de Norteamérica. Con ese sombrero oscuro, ¿no? Esa cinta roja, eso es muy parecido, a mí me recuerda mucho al sombrero cordobés. Ancho, ¿no? De alas anchas, sí, con su cuera, su vestido de loneta azul, que coincide mucho con lo que dice el historiador Francisco Riva, coincide mucho con el vestuario vaquero. Es que estos dragones de cuero llevaban espuelas, los vaqueros llevaban espuelas. Llevaban el sombrero, que por supuesto después se fue evolucionando y no es el mismo que usan los vaqueros, pero el origen es de estos dragones de cuera, claro, de este sombrero que ellos utilizaban. Las botas vaqueras, los dragones de cuera tenían este estilo de bota vaquera también muy parecido, que es con de punta. ¿Qué más? Muchos elementos de los bueno, tú pasas a día de hoy tú pasas por una guarnicionería que los chaps, ¿sabes los chaps? Que son lo que se ponen se ve la palabra en inglés pero no en español. Los chaps son los que se ponen en las piernas, que es un cuero. Los sajones, ¿no? Los sajones. Sí, es una especie de cuero que se pone en las piernas. Los dragones de cuero lo utilizan,
Claro. o lo utilizaban, y los vaqueros los utilizan hoy en día también, en Norteamérica. Pues mira, es que claro, es que todo es... Y yo muchas veces cuando paso por una guarnicionería, que probablemente es la artesanía más autóctona que nos queda por la cerámica y los búcaros, tú pasas y ves toda la artesanía que hoy en día en España existe sobre las monturas, sobre el trabajo del cuero, y te lleva a eso, te lleva a la imagen. Tú entras en una guarnicionería y ves un dragón de cuera, porque forma parte todo del mismo acervo. ¿No? Y esa cultura del cuero no solo se ve en Norteamérica, en los llanos, en Venezuela y Colombia, sobre todo en la parte colombiana, se trabaja mucho el cuero, es de muy buena calidad. Son unos artistas de verdad trabajando el cuero, y en Argentina tengo entendido que es igual. Claro, O claro. sea, todo lo que es la industria del cuero, la artesanía del cuero, las correas, las carteras, etcétera, pues viene de estas culturas equinas que hubieron en Norteamérica, en Sudamérica y en Sudamérica. Sí, señor. Todo un continente bajo patrones parecidos. Bueno, pues nada, Emilio. Yo me acuerdo ahora del ilustrador Juan de Aragón, malagueño, que está haciendo mucho por rescatar la figura de Galvez, de los dragones de cuera. Desde aquí animamos a todos los artistas, ¿no?, a que se sumen a este rescate de una historia común, que no es solo una historia de la actual España, sino que es una historia hispanoamericana en su conjunto. Vamos a ir cerrando. La verdad que, como siempre, es un placer charlar contigo. Y bueno, yo recomiendo lo que decía, lo voy a poner ahora en el enlace a nuestros espectadores, la bibliografía, los dos libros. Tú, Emilio, si tuvieras que destacar algo de los dragones de cuera, algo muy puntual, ya para ir cerrando, ¿tú qué dirías? Yo destaco la unión de razas, porque había hasta esclavos libertos o gente de color dentro de las unidades de dragones de cuero. Mestizos, indígenas, criollos y también peninsulares y canarios también, por supuesto, habían en estas tropas. Y eso yo creo que es muy importante de resaltar, la unión de ese pueblo hispánico. Que trasciende el color de la piel, trasciende el fenotipo y forja una gran cultura. Así es. Bueno, pues a ver si eso nos va animando, porque la verdad que sí, estamos viviendo unos tiempos muy raros, muy convulsos, y estas cosas siempre hay que buscar más cosas que unen que cosas que separan, ¿verdad? Sí, hay que buscar cosas que más que nos unan a que nos separen, porque si queremos tener un futuro fuerte, hay que estar unidos, no que nos queda de otra, de verdad. Y Tiene los que ser así. dragones de cuera son un arquetipo que yo creo que nos puede evocar esa unidad tan necesaria que nos hace falta. Sí, y tú ves, eran unidades muy pequeñas, de 30, 40 soldados, y defendieron con garra y hasta con las uñas, en inferioridad numérica, pues estos vastos territorios, y son un gran ejemplo a seguir, de verdad. Sí que es verdad. Pues nada, Emilio, muchísimas gracias. Desde aquí saludar a todos nuestros telespectadores y vamos armando próximas charlas, ¿no? Vamos armando próximas cositas, ya iremos adelantando. Seguro, yo encantado de verdad de estar siempre contigo hablando de estos temas. Es una pasada, como dicen aquí en España. Y bueno, siempre estamos a la orden, como siempre te lo comento, en Venezuela Colonial. Ayer publicamos un artículo tuyo sobre el Inca Garcilaso de la Vega, Muchas gracias. que es un video también de tu canal, el artículo, y muy excelente, ha tenido muy buena respuesta y me alegra mucho tener este tipo de colaboraciones contigo porque son demasiado geniales. Que no decaiga, que no decaiga, Que no querido. decaigan, así mismo. Pues nada, Emilio, muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta luego. Hasta la próxima. Adiós.